Vamos a conversar sobre el impacto ambiental y cómo se evalúa. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, ¿cómo estás, Rita? Muy bien, muy bien. Oye, una cosa, es un placer hablar contigo sobre impacto ambiental. ¿Qué podemos entender por impacto ambiental, Miguel? El impacto ambiental es el efecto de la actividad humana sobre el medio ambiente y también se puede definir como la alteración en la línea base ambiental debido a ese impacto. Muy bien. ¿Nos puede decir algunos tipos de impacto ambiental? Sí, hay diferentes formas de clasificarlo, ¿no? Pero se pueden ejemplificar, por ejemplo, los impactos ambientales, el efecto de los coches y de las fábricas sobre la contaminación del aire, sobre el estado de la atmósfera, el efecto de fábricas urbanas sobre la contaminación sónica en los barrios circundantes, eh, la- el, im- el efecto de la urbanización sobre la pérdida de biodiversidad y de hábitats naturales. Y otro buen ejemplo son los efectos por ejemplo, desarrollos turísticos, los efectos sobre el medio sociocultural, impactos socioculturales, que pueden incluir la pérdida de saberes ancestrales, pueden, incluso el desplazamiento de poblaciones y la pérdida de saberes ancestrales, tradiciones, eh, efectos de ese tipo. Oye, Miguel, me parece muy interesante el tema, pero ¿y todos los impactos son negativos? No, también existen los impactos ambientales positivos y un ejemplo clásico es la reforestación, que es una actividad humana que tiene el efecto o sea, previene la erosión, eh, eh, hace que se retenga más el agua y también colabora con absorber el CO2 de la atmósfera para mitigar los problemas de efecto invernadero. ¿Y cómo funciona la evaluación de un proyecto? Bueno, la evaluación ambiental tiene una metodología y muy resumidamente lo que se hace en una evaluación de impacto ambiental es primero predecir cada uno de los impactos del proyecto. eh, En segundo lugar, evaluarlos y valorarlos con metodologías que existen. Y finalmente, proponer medidas que pueden ser de carácter preventivo, protector o correctivo. Eh, y al final hay un juicio acerca del proyecto, si el proyecto va o si el proyecto no va. Existe utilizando la evaluación de impacto ambiental que se generó un documento de carácter legal vinculante que se denomina declaratoria o declaración de impacto ambiental. Y los proyectos deben obtenerlo para poder entonces comenzar a desarrollarse. Y esta declaratoria puede negar el proyecto, y eso sucede con cierta frecuencia, puede aprobarlo o lo que sucede en mayor medida es que puede condicionarlo, lo que significa que condiciona el desarrollo de los proyectos a que se tomen las medidas que ha previsto la evaluación de impacto ambiental. Has hablado de varios impactos ambientales en un mismo proyecto. Eso significa que, por ejemplo, se evalúa el daño que se le puede provocar en el hábitat a la microfauna, la microflora, al suelo, en un proyecto. Eso vendrían siendo los efectos, ¿no? Pero, por ejemplo, un proyecto de la construcción de una fábrica genera alteraciones al tránsito alrededor de donde está situada la fábrica. Eso es un impacto. El ruido que genera, que molesta a los vecinos, es otro impacto. Lo que se prevé que va a suceder después
como la emisión de gases a la atmósfera, es otro impacto. Por ejemplo, en este caso, la medida pudiera ser instalar filtros en las chimeneas para que los niveles de contaminantes que salen a la atmósfera tengan unos valores lo más adecuados a la normativa que existe para ello. Oye, Miguel, pero por ejemplo, aquí tenemos el caso del Prestige, que fue un desastre natural provocado por un buque petrolero y que virtió una cantidad enorme de petróleo al mar. Podemos utilizar las técnicas de evaluación de impacto ambiental para medir las consecuencias del daño sufrido. Mira, para operar un buque en alta mar hay que se hace previamente una evaluación de posibles impactos que pueda generar, y realmente ese buque probablemente había planes de contingencia para ese tipo de eventos, pero realmente allí lo que procede en el lugar, porque es imposible predecir que eso iba a suceder en ese momento allá, es otro tipo de instrumentos que se llaman auditorías ambientales, que se hacen después de que ocurrió un evento de estas características, por ejemplo. Entonces se evalúa lo que sucedió y se proponen igualmente medidas para mitigar, corregir los efectos de ese impacto. Entonces podemos concluir que por una parte los mecanismos de evaluación, los instrumentos de evaluación son previos a un proyecto, digamos. Exactamente. Y en el caso de un desastre natural, nos tenemos que valer de un instrumento como es la evaluación, la auditoría ambiental, ¿no? Que ya es posterior al hecho. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por la información que nos has proporcionado. Que tengas muy buen día. Vale, gracias. Hasta luego. Gracias.